Amigos, bienvenidos a esta misma semana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien y feliz de estar en sintonía con todos ustedes. Esta semana muchos temas importantes, uno de ellos la cumbre entre el presidente Abinader y los demás expresidentes, Leonel, Danilo e Hipólito Mejía, los cuatro en una misma reunión. Vamos a hablar sobre eso y el impacto positivo que tuvo. También el tema de que por fin Estados Unidos nombra a una embajadora en la República Dominicana y les decimos a ustedes cuál es la agenda que ella trae. Es contra China. Y vamos a hablar sobre el regidor del PRM que se entregó por narcotráfico en Miami. Otro tropezón para el PRM. Señores, y un acto, creo que sin precedentes, en las agresiones a la prensa, en los intentos de acallar informaciones que son veraces, reales y comprobadas. El intento de eliminar una noticia vieja del Listín Diario sobre la confesión y devolución de dinero que hizo Lisandro Macarrulla, hijo, implicado en el caso de los actos de corrupción de la Procuraduría General de la República, cuando la dirigía Jean Alain Rodríguez. ¿Y cómo se relaciona este caso como un ejemplo de censura que está contenido o que está ponderado dentro de la ley que fue sometida en el Congreso recientemente para evitar que estas cosas ocurran? Todo eso es el contenido que vamos a desarrollar en la entrega de hoy de esta misma semana. Esta misma semana. Amigos, es un hecho positivo sin precedentes la reunión de un presidente y 3 expresidentes, 2 de ellos oposicionistas. Eso constituye un poderoso mensaje de unidad dominicana ante la situación de Haití. Es un mensaje al mundo en favor de la República Dominicana, único vecino de un Haití devorado por las llamas de la violencia criminal, en un ambiente en que la comunidad internacional le da la espalda a ese vecino nuestro y nos deja a nosotros como el único que tiene un incendio al lado, como hemos dicho en otras ocasiones. La oposición está para oponerse y es una práctica lógica y común que cada partido critique al que está en el poder, porque aspira a conquistar el poder. Entonces tiene que decir que el que está ahí todo lo hace mal, ¿verdad? Que es lo que vemos todos los días, y no ahora, en todos los gobiernos. El discurso siempre es que el gobierno no sirve, que el país se cae a pedazos, que entonces cada partido dice tener la solución a todos los males que representa el gobierno de turno. Eso es atrás del voto suyo, ¿verdad? Ahora, en este caso, el respaldo a esta iniciativa le da a la República Dominicana un rostro de unidad ante las dificultades que vienen desde afuera. Ya una cantidad de entidades se han pronunciado a favor de esa reunión, Participación Ciudadana, Finjus y muchísimas otras entidades han dado su respaldo a esto. Sí, pero antes de entrar en las propuestas, las reacciones que ha tenido, bueno, los diferentes sectores, vamos a ver qué fue lo que acordaron en esa reunión los 3 expresidentes y el presidente sobre la situación haitiana. Vamos a escuchar, como lo dijo el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, al final del encuentro. Como resultado de este diálogo, se acordó lo siguiente. 1. Conformar espacios de trabajo conjunto y bilaterales para la definición de una política nacional sobre Haití. 2. Convocar formalmente al Consejo Económico y Social, CES, como instancia institucional para discutir y consensuar propuestas concretas. A esta primera sesión del Consejo Económico y Social asistirían el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes participantes en esta reunión. 3. Entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional
con respecto a la situación en Haití. 4. Se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana. Para lograrlo, el presidente Abinader sostendrá encuentros bilaterales en los próximos días con todos los expresidentes. Esta misma semana. Hubo un detalle y es que Radamés Jiménez, vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, anunció que en ese diálogo ellos van a proponer incluir el alto costo de la vida, el endeudamiento desenfrenado del gobierno, que está hipotecando el futuro de las generaciones que vienen, y la epidemia del narcotráfico. Entonces, es lógico que un partido de oposición trate de convencer a los votantes, como estábamos explicando, de que el gobierno es un desastre, entonces voten por mí porque ese gobierno no sirve. Eso es normal. Ahora, intentar introducir esa agenda en el diálogo del presidente y los expresidentes es pretender sabotearlo. Es Sí, claro, porque el motivo por el cual se reunieron los cuatro y lo que acordaron los cuatro al final de esa reunión, de tener otras reuniones de seguimiento, de convocar al Consejo Económico y Social, incluso de que se mantenga informados con informes periódicos a los expresidentes sobre lo que se está haciendo en la frontera y con el tema de las políticas migratorias. Todo eso tiene que ver con un tema, con un solo tema, que es Haití. Claro. Entonces Claro. sí, ahora venir a disgregar la agenda, el asunto, es meter pelos en el sancocho, porque fue para eso que se reunieron. De hecho, no sé ni siquiera si todos los expresidentes estarían de acuerdo en participar en un diálogo para otra cosa que no sea para eso, porque fue para eso que ellos Exacto. acordaron y se pusieron de acuerdo. Porque sobre los temas nacionales, aparte de Haití, no se van a poner de acuerdo en nada porque son competidores. Entonces, el que fue más sensato fue el secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien se refirió a esa ocurrencia de Radamés Jiménez, la consideró inoportuna, señalando que agregar otros temas desviaría la atención de los asuntos fronterizos, que son los que nos unen, ¿verdad? No, y de hecho, el gran ejemplo que dieron los cuatro líderes, el gran ejemplo que dieron es que a pesar de las diferencias que puedan tener los Exacto. distintos partidos ideológicas, de conceptos, de argumentos, de políticas, de todo, por el bien del país se pueden poner de acuerdo por lo menos en una. Exactamente. Que eso es lo que nadie puede hacer en Haití, donde ni dos gentes se ponen de acuerdo. Exactamente. Si hacen un dúo, desafinan los dos. Claro, y eso habla óyeme, eso habla de la fortaleza democrática e institucional de la República Dominicana, que el simple hecho de que estuvieran los cuatro juntos en el mismo sitio, pero que además acordaran una agenda, un seguimiento, todo eso, habla de que es posible en República Dominicana, y mira señores, hay muchos países que no pueden decir eso, que es posible en la República Dominicana que los distintos líderes, por el bien común del país, se pongan de acuerdo en algo. Y en eso debe haber una unidad nacional. De Claro. manera y habla muy bien de los cuatro. Habla bien de los Claro, cuatro. claro, por supuesto que sí. Entonces, el presidente y los expresidentes acordaron convocar al Consejo Económico y Social, el CES, que hará reuniones bilaterales también, el presidente con Danilo Medina, con Leonel Fernández y con Hipólito Mejía. Es decir, él se va a reunir con todos individualmente para discutir, aprobar, promover una política exterior, dice él, unificada y conjunta sobre las implicaciones que representa la crisis haitiana para la República Dominicana, que son muchas. Mientras tanto, hubo algo que no supimos, porque eso sí fue, bueno, toda la reunión fue a puertas cerradas, pero la primera parte de la reunión, antes de que hablaran ellos cuatro ya solos,
fue un informe que se les dio a los expresidentes, Sí, donde estuvo el canciller y donde estuvieron los altos mandos militares sobre el sí. tema de seguridad. Y parece que hay preocupaciones. Hay preocupaciones Bueno, importantes sobre el avance que han tenido las bandas delincuenciales en Haití y por eso hemos visto un reforzamiento más intenso de la frontera en los últimos días. así es. Bueno, eh, ni siquiera se reunieron en el palacio porque algunos de ellos, creo que fue, sí, Danilo Medina dijo que él iba, pero que no Y podía ser en el palacio. Leonel también. Está bien, fue Exacto. en el Ministerio de Defensa, está bien, perfecto. No importa Exactamente. dónde fuera. Exactamente, en el Ministerio de Defensa. Entonces, mientras tanto, Migración informó que repatrió en abril a 14.874 haitianos indocumentados, en su mayoría detenidos en comunidades de Higüey. El listín hace la observación de que la organización haitiana Grupo de Apoyo de Repatriados y Refugiados reportó que Haití recibió en el mes de abril 23.123 repatriados, un 50% más de lo que informó Migración de aquí. Es decir, Bueno, Migración de eso puede, aquí sí, eso puede dijo ser un también número, que hay pero eran muchos más. pero eso puede ser también que hay muchos que han retornado por su propia voluntad. Ah, bueno, tú tienes razón. Eso Podría, puede ser. esa puede ser la Sí, esa puede explicación. ser. Exactamente. Entonces, ese organismo, Grupo de Apoyo de Repatriados de Haití, dijo que ellos recibieron allá a 15.934 hombres, 5.426 mujeres, 824 niñas y 934 niños. Y la Dirección General de Migración informó que en los últimos 9 meses ha repatriado a 226.117 haitianos indocumentados. Mientras tanto, organizaciones empresariales tienen el grito en el cielo por las repatriaciones, que es, los que siguen este programa saben que tenemos muchos años diciendo que qué raro que los que más se quejan de la inmigración nunca critican a los empleadores, ni nunca le piden cuenta a los... Yo no he visto un piquete al lado de un ingenio azucarero, por ejemplo, o de muchísimas otras empresas que usan haitianos, de construcción, de todo. Entonces, eso tú no lo has visto nunca. Pero ahí es que te liquida el asunto. Y voy a repetir lo que hemos dicho 1000 veces aquí, que las políticas deben estar orientadas a mejorar las condiciones de trabajo para que esos trabajos los hagan los dominicanos, ¿verdad? Y No, si de lo- hecho, de hecho, y esos si- grupos empresariales están pidiendo regularización y carnetización de mano de obra haitiana. Lo sí, están pero pidiendo en fíjate, este momento, que por cierto se lo preguntaron al presidente en la semanal y él dijo que todo eso se va a llevar al CES, que todos los sectores que tengan sí, algún tipo de opinión sobre este tema, que eso se va a sí, discutir en el Consejo Económico y Social. exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos con la nueva embajadora. Por fin Estados Unidos nombra una embajadora en la República Dominicana, pero hablaremos de la encomienda que ella trae. ¿Cuál es la política que trae? En un momentito regresamos. Esta misma semana. Estamos de vuelta en esta misma semana y vamos a hablar ahora sobre la agenda que trae la nueva embajadora de los Estados Unidos para la República Dominicana, Lía Francis Campos, que fue entrevistada esta semana en el Senado. Ustedes saben que en Estados Unidos, cuando el presidente elige a alguien para que sea embajador, pues tiene que confirmarlo el Senado y ella hizo esa audiencia ya para su confirmación. Ahí el senador republicano James Risch le dijo a la señora Campos que ella tendrá 2 misiones fundamentales y vamos a ver cuáles son. Primero, el tema haitiano, poner la atención en el vecino Haití, país que sigue como rehén de las bandas armadas, y
Otro punto de su misión es fortalecer las relaciones políticas y económicas de República Dominicana y Estados Unidos frente a la influencia, dijo él, maligna de China. La influencia maligna de China. Bueno, yo diría que vamos a ver dónde es que está la malignidad. Pudiéramos medir los grados de malignidad de Estados Unidos y China si comparamos los aranceles que Estados Unidos y China le han impuesto a la República Dominicana. Estados Unidos le ha impuesto el 10% de aranceles y China cero. Claro, Entonces, para República Dominicana, Estados Unidos es un mercado muchísimo más importante porque es el sí, primer socio comercial del país. exacto. Ahora, y por cierto, que ese 10% es una barbaridad contra la República Dominicana porque en el caso nuestro es al revés de lo que alega Trump. Porque él se queja de que la mayoría de los países tienen un intercambio en el que llevan ventaja sobre Estados Unidos porque le venden más que lo que le compran. En el caso de la República Dominicana es al revés. Y a nadie aquí se le va a ocurrir decir que Estados Unidos nos está robando, que es lo que dice Trump. Él dice que los países que le venden más a ellos es robándole que están. Entonces, pero eso es Trump, porque Trump es así, ¿verdad? Ahora, él se queja de la influencia maligna de China en América Latina, según lo que él dice. Pero él debería pensar en que en su primer cuatrienio nunca visitó América Latina. Y en este, que lleva 4 meses, tampoco ha venido a América Latina. Pero, ok, es más, recordemos, según su refinado vocabulario, dijo que son países letrinas nosotros. Entonces, por su parte, Xi Jinping, a pesar de estar un chin más lejos, ¿verdad?, ha visitado América Latina 5 veces y ha pasado por 11 países. Mira, entonces, él se queja de la influencia maligna de China, pero dice que esto es una letrina y no bueno, ha lo venido. que pasa es que China ha aprovechado ese alejamiento de Estados Unidos con América Latina y es verdad que ha estado penetrando con Sí, fuerza. De hecho, esta semana, solo esta semana, China anunció que iba a quitar el requisito de visado para varios países de América Latina. Ahí está Perú, Argentina, si mal no recuerdo, Brasil, Uruguay, varios países de América Latina que sus ciudadanos van a poder entrar a China sin visa. Él ha estado haciendo inversiones también enormes, gigantescas en América Latina. Por ejemplo, el año pasado se inauguró un megapuerto en Perú para aprovechar el comercio entre China y América Latina, y ese va a ser el punto de llegada por ahí, por Perú, el sí. megapuerto más grande que se haya hecho. Y eso se hizo con Bueno, inversión china. Y eso es para Xi, penetrar toda América del Sur. claro, Xi Jinping envió un discurso en video a la 4ª reunión ministerial del foro China-CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que se celebró esta semana. Y él dijo en ese discurso que Pekín está dispuesto a aumentar las relaciones comerciales con los países de la región latinoamericana, y entonces criticó el auge del unilateralismo y del proteccionismo, y dijo que China desea unir esfuerzos con América Latina. Entonces, de un lado están dando con un látigo y del otro lado nos están enamorando. Entonces, Xi Jinping prometió que va a intensificar las relaciones comerciales con América Latina y ofreció a los países de esta región una línea de crédito de 9.200 millones de dólares para proyectos de desarrollo. Dijo que China aumentará sus importaciones, es decir, que va a venir a comprar aquí, y que está incentivando a sus empresas a expandir sus inversiones en la región. Y Claro. tiró Y por eso son, tiró, por eso lógico, tiró una cuanta puya. Mira,
Él dijo que la intimidación y la coerción solo conducen al aislamiento, que China está dispuesta a colaborar con los países latinoamericanos ante las crecientes tensiones geopolíticas, el unilateralismo y el proteccionismo, y que China es el socio más confiable. Bueno, entonces a la embajadora que viene la manda a que actúe contra la malignidad de China, pero bueno, pues que diga que estos países no son letrinas, que estos países son ramos de flores, ¿verdad? Que comience a cambiar la forma de tratarnos. Y que nos levante ese 10% de aranceles, que es completamente injusto para la República Dominicana. Pero mientras tanto, mientras esa es la agenda para la embajadora que viene hacia la República Dominicana, Donald Trump bajó mucho esta semana la retórica contra China. De hecho, después de esa reunión que se dio en Ginebra entre la delegación china y la delegación de los Estados Unidos, él bajó los aranceles que le había impuesto a China del 145% al 30%. Sí. Y China se los bajó al 10%. Y ahora están en conversaciones y dice Donald Trump que la relación es muy buena, que se están llevando muy bien, que van a llegar a un acuerdo, que China va a abrir su país a las empresas norteamericanas. Entonces el problema no es que otros países hagan negocios con China, porque ellos lo hacen. Claro. Entonces, ellos lo hacen y quieren seguirlo haciendo. Fíjate que a esa reunión que se celebró en Ginebra, Suiza, el gobierno de los Estados Unidos envió a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, es como el ministro de Economía, ¿verdad?, que se opuso a la guerra de aranceles. Y recuerda que Trump lo insultó, dijo que siempre llegaba tarde, dijo muchísimas cosas, como es la costumbre. Sin embargo, ¿por qué un tipo que él quería votar del cargo y que insultó públicamente, por qué ese fue el que representó a los Estados Unidos? Resulta que Trump será bocón, pero los grandes intereses económicos no juegan. Entonces no, Bessent es el que tiene que ir porque es el que sabe. Entonces, Bessent dijo que ninguna de las partes quiere un desacoplamiento. Bueno, el desacoplamiento lo quería Trump. Entonces dice, queremos comercio más equilibrado y ambas partes se han comprometido a conseguirlo a contrapelo de Trump. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el regidor Edison Herrera Silvestre del PRM que se ha entregado en una corte federal de Florida por narcotráfico. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, amigos, el PRM vuelve a tropezar con la misma piedra. Esta vez fue un regidor, el regidor que estaba prófugo, Edison Herrera Silvestre del PRM en el Distrito Nacional, se entregó en la Corte Federal del Sur de la Florida, que lo someterá a juicio bajo cargos de tráfico internacional de cocaína. Como cómplices figuran el ex general de la policía William Durán Jerez y el señor José Eduviges Aponte Torres. ¿Quién es el general retirado Durán Jerez? Ustedes recordarán el asalto al Banco del Progreso en la Avenida Independencia. Bueno, él fue el oficial que puso fuera de combate al médico atracador con una puntería increíble, con una pistola, estando ese señor dentro del banco oscuro. Él fue a chequearlo, se puso en la puerta, sin tirarse al suelo ni nada, en la puerta de pie, y hizo 2 disparos, uno en cada ojo, señores. Él era campeón de tiro. Ese es el oficial que está involucrado en este tema de ahora. Entonces,
A ellos y al regidor se les acusa de que desde mayo del 2020 hasta noviembre del 2022 traficaron cocaína en el condado Miami-Dade, crímenes por los cuales pueden ser condenados a cadena perpetua y a multa de $10 millones para cada uno. Entonces, fueron sometidos en noviembre de 2022 en Miami-Dade y estaban prófugos. Mira, fíjate No, que sí. estos crímenes por los cuales se les acusa en la Florida fueron cometidos antes de las elecciones del año pasado, del 2020 al 2022. Lo que quiere decir que después de la comisión de estos hechos, Sí. ese individuo buscó entrar a un cargo, entró a buscar a la política, entró a buscar esa protección, ese halo de protección que da a ser un candidato, luego un candidato electo y tener una función pública. ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa, pero lo vamos a seguir diciendo, que nuestros partidos, principalmente el PRM, porque los otros también, lo que pasa es que el PRM es el campeón en esta materia, buscan de candidatos a alcaldías, a regidurías, a diputaciones y a senadurías, a personas que se paguen su propia campaña, sabiendo, porque lo tienen que saber seguramente, y nosotros lo hemos dicho 2000 veces, que buscando gente que se pague su propia campaña, el perfil de candidato que van a conseguir es el que han conseguido. Es decir, personas que hacen dinero rápido y mucho. Y eso da tráfico de drogas. Otras cosas que no son tan graves, pero da juegos de azar. También da gaseros, transportistas, pero principalmente narcotráfico y juegos de azar. Y por más que les pasen estas cosas, siguen. Siguen. Entonces, la Junta Central Electoral le entrega un montón de millones de pesos del pueblo dominicano para hacer campaña. ¿Y por qué buscan gente que se pague su propia campaña? Deberían comenzar a recibir el castigo del votante. Los votantes debemos ponernos en carácter y averiguar quién es el candidato a diputado en mi circunscripción, quién es el candidato a regidor en mi barrio. Bueno, vamos a ver el historial. Señores, es el PRM el campeón de los narcopolíticos. Mientras tanto, el PRM emitió un comunicado sobre este caso diciendo que había sido transferido ese caso al fiscal disciplinario de esa organización política para su investigación y posteriores resultados. Ya veremos qué sale de ahí, pero el hombre se entregó. Ya el hombre se entregó en una corte en la Florida. Sí, sí. El fiscal disciplinario del partido. El partido que se ponga las pilas y deje de postular a ese tipo de candidatos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con uno de los actos más peligrosos en muchos años contra la libertad de prensa y la libertad de acceso a la libre información. El intento de borrar noticias de la plataforma digital del Listín Diario. Regresamos con eso. Esta misma semana. Estamos de regreso en esta misma semana y vamos a hablar ahora sobre un tema extremadamente preocupante y es el intento de que el periódico Listín Diario borre una información que se dio en su momento, una información que fue oficial, que salió del Ministerio Público y de un proceso judicial. Y ahora ese periódico, uno de los periódicos más antiguos y emblemáticos de la República Dominicana,
El más antiguo ha hecho la denuncia de que ha recibido una presión por parte de la compañía que tiene el dominio, donde está albergado el dominio del Listín Diario, la que da ese servicio, que es la empresa en los Estados Unidos Network Solutions, para que borre de sus contenidos digitales la información relacionada con la confesión que hizo hace ya más de un año Lisandro José Macarrulla Martínez en un juicio público, ¿eh? En relación con el caso Medusa. Bueno, ya no se dice Medusa, el caso donde está siendo imputado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Que es por sustraerle al Estado más de 5.000 millones de pesos. Entonces, Macarrulla, fíjense bien, la información que le exigen al Listín que la quite es una información vieja, como tú señalaste. Sí. No es una cosa que salió ayer diciendo quítame eso de ahí. No, 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 no. Es vieja. Este señor confesó que pagó sobornos para conseguir un contrato de construcción de la cárcel nueva de Las Parras, ¿verdad? Admitió su participación en esto. Pero no solamente eso, sino que devolvió millones de pesos al Estado Dominicano. Es decir, no solamente confesó, sino que devolvió. Entonces, esa empresa estadounidense, que es una de las más grandes del mundo de ese tipo, Network Solutions, le dio al Listín Diario un ultimátum dándole 48 horas para eliminar una información publicada el 22 de marzo del 2024, reportando esa confesión de Macarrulla Martínez, ¿verdad? Entonces, tratar de desaparecer una noticia tan vieja es evidentemente un intento de tratar de evitar que el que googlee se encuentre con eso. Pero es difícil de entender esto porque eso salió en todos los periódicos. Sí, Y salió en todos los periódicos porque... lo que pasa es que no todos los periódicos usan esta empresa para sus dominios. Hay otros Exacto. periódicos que utilizan empresas locales incluso. Entonces, Sí. aquí en República Dominicana hay precedentes de que eso no se puede. Tú no puedes obligar a un medio de comunicación a que borre una información que es cierta. O sea, esto no es una opinión, Sí, no sí. no fue algo subjetivo, no, fue un hecho. O sea, Pero que Macarrulla Martínez confesó en ese juicio es un hecho. Y el Listín Sí. Diario reportó un hecho. Entonces, que devolvió dinero. entonces hay que decir que la familia Macarrulla se ha desligado. Ellos publicaron un comunicado afirmando que ellos no tienen ningún tipo de vinculación con Network Solutions, con la empresa de los Estados Unidos que está intimando al Listín Diario a que borre ese contenido de su periódico. Y Bueno, ellos son esa empresa matriz, repetimos, en la cual está el dominio del Listín Diario, o sea, donde está alojado todo el contenido del Listín Diario. Bueno, mira, hay una cosa. Eso se tiene que investigar. Hay absoluta necesidad de que eso se investigue. Lo primero es que Network Solutions hay que preguntar, ¿y por qué usted quiere que quiten esa información del archivo? Ah, pero tú ves, ahí hay un tema. Y el Listín Diario, según dijo su director, Miguel Franjul, ellos preguntaron por qué, pero no han recibido esa información. Pero ahí hay un problema, y es que esa empresa no es una empresa dominicana, es una empresa que está No, en los está Estados bien. Unidos. Entonces, Pero ¿quién si, le va a pero solicitar? si tú me dices, quítame esa ¿Bajo qué noticia de ley ahí, quién? yo te digo, ¿por Ajá. qué? Y esa es la pregunta, ¿quién se lo va a requerir esa empresa? Porque no es una empresa dominicana, es una empresa que está en los Estados Unidos. Y aquí viene entonces como una coincidencia el tema de la ley que acaba de ser sometida para sustituir la 6132 de expresión y difusión del pensamiento, que incluye
el tema de las plataformas digitales. Y hay puntos de esa ley que no se han entendido, pero este caso específico que le está ocurriendo al Listín Diario, esa ley lo pondera. Porque la ley, y voy a leer el artículo que lo dice, en su capítulo 4, el artículo número 23, que se llama desindexación, dice lo siguiente: la desindexación es borrar contenidos. La desindexación de contenidos en Internet procederá exclusivamente cuando el solicitante pruebe un daño cierto y sustantivo a su vida privada o que afecte su dignidad, y solo a través de una orden judicial adoptada en el marco de un proceso respetuoso del debido proceso, en el que puedan ejercer su defensa todas las partes involucradas, incluyendo quien se expresa, representantes del medio de comunicación o quien edita el sitio web que pudiera verse afectado, y los intermediarios. La desindexación no procederá cuando implique una limitación o restricción a la circulación de información de interés público o se refiere a funcionarios, candidatos electivos, personas de relevancia pública o violaciones de los derechos humanos. En cualquiera de los casos anteriores, la vía procesal debe ser el derecho de rectificación o respuesta consignado en la presente ley. Este capítulo, claro, el capítulo 4 que estoy leyendo, es el que se llama de las plataformas de contenidos en Internet y se refiere, señores, a las grandes plataformas, porque hay personas que no han entendido en República Dominicana que creen que eso se refiere a, por ejemplo, al canal de YouTube de Uchilora. No, se refiere a YouTube. Sí. Se refiere a Google, se refiere a X, se refiere a Facebook, se refiere a Instagram, se refiere a plataformas como esta empresa que dan alojamiento a otros dominios. ¿Para qué incluyó eso la ley? Para proteger a los usuarios dominicanos y a los medios de comunicación dominicanos de que una empresa extranjera pueda venir y decirle: borra eso, o te suspendo tu usuario, o te suspendo tu página web, o te suspendo tu canal de YouTube, porque tú publicaste algo que a mí no me gusta. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que eso solamente se puede hacer bajo una orden judicial después de un proceso. Definitivamente es un hecho de absoluta gravedad que una empresa que alquila plataformas trate de trazarle pautas a un medio de comunicación independiente sobre su contenido. Eso usted lo tiene que quitar. ¿Pero a cuenta de qué? Porque aquí hay dos cosas. Hay que ver quién fue que lo hizo. Mucha gente sospecha, ¿verdad? Ahora, también se debe investigar por qué esa empresa norteamericana se presta a decirle: quite eso de este tipo que confesó y devolvió dinero, pero usted tiene que quitar eso de ahí. ¿Qué hay ahí? Eso se debe investigar. ¿Qué hay ahí? ¿Quién habló con ellos? Si recibieron alguna comunicación escrita o si ellos actúan de oído, ¿verdad? Creo que esa empresa tiene que dar una explicación. Así mismo. Y bueno, le habían dado un plazo de 48 horas, eso había sido el martes. El Listín Diario sigue disponible, por lo menos hasta el momento en que estamos grabando esta emisión, esta entrega de esta misma semana. Si ustedes entran a la página del Listín Diario, está ahí hábil, pero es una amenaza gravísima, gravísima. Y repito, esta es una de las situaciones que pondera esa nueva ley para que no ocurran, para proteger a los medios dominicanos de que eso no ocurra. Y mira, ya para terminar la entrega de hoy, creo que el país entero está celebrando el acto heroico de esos dos comunitarios de San Cristóbal que se metieron a buscar a la niña que había sido arrastrada, tragada por una alcantarilla durante las fuertes lluvias que se produjeron el pasado jueves, después de una búsqueda por horas por parte de los organismos de socorro, de la defensa civil, y después de que se suspendió esa búsqueda, esos muchachos, esos jóvenes, decidieron meterse ellos a buscarla a mano pelá, y la encontraron y la sacaron con vida. Y hay que reconocer a esos dos jóvenes como los héroes que son,
por haber hecho lo que al final no terminaron haciendo las autoridades. Un final feliz. Y finalmente, un fallecimiento importante. El presidente Pepe Mujica de Uruguay murió a los 89 años, el expresidente. El presidente del viejo cepillo, el presidente más moral que se haya visto. Realmente es una gran pérdida. Murió a los 89 años y ya hacen falta muchos Pepe Mujica en América Latina. Así concluimos la entrega de hoy. Así es, los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 7 de la noche en esta misma semana en Telesistema 11 y en el canal de YouTube de Uchilora cuando usted quiera. Entre y suscríbase.